El ruido en la habitación del hotel de al lado era insoportable. Un demonio me obligó a contestar el teléfono. Inicié sesión en una cuenta prepago y le envié un mensaje a mi amiga de la infancia, recién divorciada. A la mañana siguiente, me desperté a mi propio ritmo y la encontré acostada a mi lado. Estaba de lado, observándome con sus ojos brillantes. Ava, Chloe y yo crecimos juntas. Eran de esas bellezas que llamaban la atención desde pequeñas. Esas bellezas que siempre me metían en problemas. Chloe es un año menor que yo, con un encanto dulce, propio de una estrella del pop. La había invitado a salir 2 veces en la universidad. La primera vez, me dijo que era mala idea involucrarse con gente tan cercana. La segunda vez, me animé. Estuvimos juntos 3 años, hasta que ella se fue a estudiar al extranjero. No pudimos soportar la distancia. Fue una separación amistosa. Ava es 2 años mayor, y desde el año pasado, se divorció. Tiene unos rasgos exquisitamente delicados y una figura increíble. Los años que pasó bailando le dieron una elegancia que la hacía destacar en cualquier lugar. Durante mucho tiempo, ella fue la estrella de mis fantasías más íntimas. Su familia era adinerada, pero ella nunca tuvo esa actitud de princesa. Siempre fue como una hermana mayor tranquila y amable para mí. De adulta, esa dulzura se transformó en una confianza madura y sofisticada. Es una pena que su matrimonio fuera un desastre. Fue uno de esos acuerdos dinásticos, la fusión de 2 familias. Su marido seguía obsesionado con un viejo amor. El primer año de matrimonio, tuvo una aventura con su asistente, una imitación barata de la que se le escapó. Su matrimonio terminó con un gemido silencioso. Ambos habían florecido. A sus ojos, yo era la que nunca cambiaba. Siempre predecible. Después de graduarme, estuve cambiando de trabajo, pero ninguno me convencía. Finalmente, Ava me dio un salvavidas y me convertí en el nuevo empleado corporativo de su empresa. Para evitar cualquier comentario sobre nepotismo, trabajaba como un perro, trabajando jornadas de 12 horas solo para demostrar que merecía estar allí. Pero a ojos de Chloe, desde que regresó de Europa, parecía que Ava y yo teníamos algo. Y cada vez que Ava nos veía juntas, nos miraba con una mirada cómplice, como si estuviera convencida de que íbamos a volver. Después de la ruptura, Chloe y yo seguimos siendo amigas. No hubo resentimientos. Que te hayas acostado con alguien no significa que tengas que ser un desconocido para siempre. El día que Chloe regresó, Ava y yo fuimos a Oare a recogerla. Después salimos a comer sushi. Después de cenar, Ava tuvo que irse temprano a una reunión, dejándonos a Chloe y a mí solas. Chloe cerró la puerta de la sala privada con una sonrisa pícara. Ava estaba sentada justo frente a ti, susurró, tapándose la boca. Desde tu ángulo, tenías una vista perfecta de su falda. ¿Viste algo? Era verano, y Ava llevaba una falda ajustada que realzaba sus curvas. No iba a comentar nada al respecto, así que negué con la cabeza. Chloe hizo un puchero, sin creérselo ni por un segundo. Ni se te ocurra mentir. Sé que le gustas. Cada vez que intento contactarla, siempre están solos en su oficina. Siempre es una coincidencia, dije rápidamente. No digas esas cosas. Si Ava te oyera, me mataría. Chloe soltó una risita. ¿De qué hay que tener miedo? ¿Recuerdas cuando éramos niños y querías casarte con los 2? Cuando descubriste que solo podías tener una esposa, lloraste a mares. Me puse colorado. Éramos niños. No sabíamos nada mejor. ¿No sabíamos nada mejor? Chloe se burló. Aún así lo intentaste, ¿verdad? Me conquistaste. Y ahora que Ava está soltera, apuesto a que tu mente empieza a divagar. Eres un descarado. Intenté explicárselo, negarlo, pero no lo aceptó. La chica no tiene filtro. Si empezaba a difundir rumores así, tendría que hacer las maletas y mudarme a otro estado. Entonces se acercó, su voz era un susurro en mi oído. Ethan, dijo, por lo que he visto, creo que podrías lograrlo. Podrías conseguir a Ava y descubrir cómo es una mujer de verdad. Me quedé paralizado, completamente atónito. Sus palabras fueron como una piedra arrojada al tranquilo estanque de mi mente,
creando ondas que se extendieron en todas direcciones. Tomé un trago rápido de mi té helado, intentando calmar la inquietud. No seas ridícula, dije, intentando sonar firme. Ava solo me cuida, como un hermano menor. Chloe ladeó la cabeza, con una sonrisa pícara como la de un zorro. ¿En serio? ¿Un hermanito? ¿Qué hermanito recibe tanta atención? Soy su hermanita sustituta, y no recibo ese trato. Me quedé sin palabras. Empecé a pensar que tal vez Ava nos había dejado solos a propósito. Ambos habíamos estado solteros desde nuestra ruptura. Probablemente pensó que solo nos esperábamos el uno al otro, sin saber cómo empezar de nuevo. Quizás, en cierto modo, ambos lo estábamos. Tras su regreso, Chloe no tenía planes inmediatos, así que Ava también le consiguió un trabajo en la empresa. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Las tres formamos un delicado triángulo amoroso. Ava era vicepresidenta, y Chloe y yo éramos básicamente sus peones. En el trabajo, Ava era tan estricta conmigo como siempre. Quizás incluso más dura conmigo que con nadie más. Pero fuera de la oficina, seguía siendo la misma persona cálida y cariñosa. Me traía comida si trabajaba hasta tarde, o después de que un cliente me regañara, me decía en voz baja, no te lo tomes a pecho. Hiciste un gran trabajo. Chloe, por otro lado, era como un rayo de energía. Se hizo popular al instante, encantando a todos en la oficina. Y parecía que le encantaba mostrarme demasiado cariño cuando Ava estaba cerca. Solía dejar caer en mi plato, sin darle importancia, las verduras que no le gustaban durante el almuerzo, o insistía a gritos en que la llevara a casa al final del día, delante de Ava. Cada vez, Ava simplemente sonreía, mirándonos fijamente a ambos antes de buscar una excusa para irse, dejando tras de sí un silencio cómplice. Sentía que Chloe lo hacía a propósito, como si estuviera probando la reacción de Ava, lo cual solo alimentaba mis propias fantasías infantiles. Después de todo, era un joven sano, y mi disco duro tenía una extensa colección de películas que lo demostraba. Una noche, estaba trabajando hasta tarde para terminar un proyecto, y solo quedamos Ava y yo en la oficina. Se acercó con 2 tazas de café y me dio una. ¿Por qué Chloe se fue temprano hoy?, preguntó con indiferencia, golpeando ligeramente la cerámica con las yemas de los dedos. Nuestras manos se rozaron al tomar la taza. Nos quedamos paralizadas un instante. Dijo que tenía cita con una amiga para hacerse la manicura. Ava sonrió y se sentó en el escritorio frente al mío, cruzando las piernas. La tela de su falda se tensó, acentuando la curva madura de su muslo. Aparté la mirada rápidamente, mirando la hoja de cálculo en mi pantalla. Toda la escena, la noche, la jefa, se parecía demasiado a algunas de las tramas de mi colección privada. Esa noche, acostado en mi cama, hice algo mal, algo relacionado con mi portátil y el pensamiento de Ava. Después, me llené de culpa, pero su imagen quedó grabada en mi mente, imposible de borrar. Con el tiempo, me di cuenta de que me estaba enamorando de ella. Ava era madura, inteligente, elegante, con un toque de sensualidad que era absolutamente cautivador. Ella lo tenía todo. Cuanto más la veía, más la deseaba. Este amor secreto creció como una enredadera, envolviéndose en mis pensamientos. Empecé a fijarme en todo sobre ella. Cada vez que caminaba hacia mí con ese paso elegante, mi imaginación se desbordaba. Al acercarse, el sutil aroma de su perfume, la forma en que su ropa se ajustaba a sus curvas. Era como si tuviera hormigas bajo la piel, una picazón insoportable. Tenía la cabeza tan llena de fantasías sobre ella que apenas podía concentrarme en el trabajo. Sabía que estaba mal. Ella era mi jefa, la mujer que prácticamente me vio crecer. Las fronteras estaban tan difusas que era un completo desastre. Pero cuanto más intentaba reprimirlo, más fuertes se volvían los sentimientos, inundando mi sistema de hormonas. El problema era que tenía ganas, pero no el coraje. En la vida real, no me atrevería a dar el paso, y en los momentos de lucidez que seguían a mis sesiones privadas, me odiaba por ello. La empresa era una filial de Sterling Corporation. Nuestro equipo era nuevo y la división aún era pequeña. Todos los departamentos de Ava compartían una gran oficina diáfana con solo una docena de puestos de trabajo. Un día, empezaron a renovar la oficina de Ava,
así que tuvo que trasladar su espacio de trabajo temporal al escritorio justo enfrente del mío. Ahora solo tenía que levantar la vista para ver de cerca su rostro perfecto. Al ponerme de pie, pude vislumbrar por casualidad su impresionante escote. Tenía esa forma de fruncir el ceño cuando estaba concentrada que le resultaba singularmente atractiva. Mi capacidad de trabajo estaba agotada. Mi mente estaba llena de pensamientos sucios, y mi cuerpo decidió seguir el ejemplo. Como un pervertido, me moví en la silla, buscando un mejor ángulo de visión. Hasta que de repente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Inmediatamente se cubrió el cuello de la camisa con la mano, ruborizándose al mirarme con enojo. Esa sola mirada fue suficiente para desanimarme por completo. Me desplomé en la silla, con los oídos ardiendo, y fingí escribir a toda prisa. Durante el resto de la tarde, no me atreví a levantar la vista. Me quedé allí sentado como un cobarde, sin apenas beber agua, intentando concentrarme en nada más. Pero mi mente era un caos. Chloe se acercó con su botella de agua y golpeó el biombo de mi cubículo. Ethan, ¿qué haces? Te ves completamente fuera de sí. Sentí remordimientos. Se me resbaló la mano en el teclado. No, nada. Solo intento cumplir con una fecha límite. ¿En serio? De repente, Chloe entrecerró los ojos, su mirada oscilando entre Ava y yo antes de bajar la voz. Oye, te pillaron mirando a Ava. Me dio un vuelco el estómago. Su intuición fue terriblemente acertada. ¿De qué estás hablando?, pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz era demasiado alta y atraía las miradas de mis compañeros de trabajo. Ava levantó la vista con una expresión indescifrable. Chloe inmediatamente mostró una sonrisa dulce y radiante. Ava, Ethan solo decía que se le atascaron algunos números. Solo preguntaba si necesitaba ayuda. Ava respondió con un evasivo y volvió a su trabajo, con el pelo largo cayéndole sobre la cara. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y le di una patada a Chloe contra el escritorio, mientras decía, te invito a cenar. Arqueó las cejas triunfantemente y articuló, Hibachi, el lugar caro. Pensé que ahí se acababa todo, pero la verdadera tortura estaba por venir. Ava no parecía realmente enfadada, pero su actitud distante me ponía aún más nerviosa. Durante días, no tuve el valor de mirarla a los ojos. Esa dinámica cambió durante un viaje de negocios. Ava me llevó a una reunión con un cliente. En el avión, se quejó de que el cliente no nos había avisado y que todo el viaje fue increíblemente apresurado. Era la semana de Acción de Gracias, así que todos ya tenían planes. Teníamos que ser solo nosotros dos. En cuanto aterrizamos en Denver, corrimos a la oficina del cliente para una reunión y finalizar nuestra propuesta. Para cuando terminamos, ya eran las 4 de la tarde. El Uber de vuelta al hotel fue tranquilo. Ava se apoyó en el asiento con los ojos cerrados, su perfil se suavizaba con la luz cambiante de la ventana. Me encontré mirando la tenue sombra que sus pestañas proyectaban en su mejilla antes de obligarme a apartar la mirada hacia las calles desconocidas. El cliente había reservado el hotel, una habitación estándar con 2 camas. Me detuve al ver la tarjeta llave, pero Ava no se inmutó. Es semana de vacaciones, las habitaciones son pequeñas, tendremos que arreglárnoslas. Caminó delante, tirando de su maleta, el taconeo de sus tacones resonaba en el suelo de mármol. La habitación era espaciosa, con una distancia razonable entre las 2 camas. Ava dejó su equipaje y se estiró. Estoy agotada, voy a ducharme primero, si no te importa. No, para nada. Tartamudeé, casi mordiéndome la lengua. La puerta del baño se cerró. El cristal esmerilado mostraba una silueta borrosa e indistinta. Apenas podía distinguir los movimientos de desvestirse, la silueta de sus curvas perfectas. Se me disparó la presión. Empezó el sonido de la ducha, un chorro constante que solo realzaba la escena borrosa y sugerente. Aparté la vista, sintiendo que me ardía la cara. Me obligué a abrir el portátil y consultar un archivo, pero mi mirada seguía volviendo a la puerta de cristal esmerilado. El sonido del agua me impedía concentrarme. Podía imaginar cada movimiento que hacía, con el corazón latiendo con una picazón desesperada y torturante. El agua se detuvo. Ava salió en bata, secándose el pelo mojado.
El vapor le había dado un delicado color rosa a sus mejillas. Deberías llevarte una también, te ayudará a relajarte. Su tono era tan natural como si me ofreciera una fruta de niños. Casi tropecé al entrar al baño. En la encimera, había dejado su lencería. El aire aún estaba impregnado de su familiar y embriagador aroma. Era imposible no experimentar una reacción física. Al ver la entusiasta respuesta de mi cuerpo y recordar la vista desde la sala principal, rápidamente le di la espalda a la puerta. Cuando salí de la ducha, Ava se había puesto un pijama de seda y estaba recostada en la cama, escribiendo en su portátil. Era un conjunto de 2 piezas conservador, pero la tela se ajustaba a sus curvas, luciendo increíblemente atractiva. Sobre las 6, la clienta nos llamó y nos invitó a cenar. Fue en un salón privado de un restaurante conocido por su gastronomía local. Ava no era muy bebedora, así que solo tomó unas copas. Fui yo quien terminó bebiendo un trago tras otro con el cliente. Para cuando terminó la cena, eran casi las 10. Sentía el alcohol, mis pasos eran inestables, pero aún estaba bastante coherente. Ava me sujetó del brazo, explicándole al cliente que Ethan es un peso ligero. Lo siento. De vuelta en la habitación, me impactó con toda la fuerza del alcohol. Me desplomé en el borde de la cama, frotándome las sienes doloridas. Ava me dio un vaso de agua tibia y luego una toalla húmeda y caliente. Límpiate la cara. Te sentirás mejor, dijo, parándose frente a mí, inclinándose ligeramente. Desde ese ángulo, podía ver el valle sombrío que se extendía por el escote en pico de su pijama. El alcohol lo amplificaba todo. Su aroma familiar, mezclado con un ligero olor a jabón, me inundó. Cuando tomé la toalla, mis dedos rozaron los suyos. Hicimos una pausa. Gracias, Ava. Bajé la vista rápidamente, usando la toalla para ocultar mi corazón acelerado y la traición de mi cuerpo. Ava no pareció notar mi incomodidad. Se dio la vuelta para ordenar sus cosas. No tenemos nada programado para mañana por la mañana, así que puedes dormir hasta tarde. Ya reservé el vuelo de vuelta para esta tarde. Murmuré un acuerdo, con la mente hecha un desastre. Después de que cada uno se acostara en su cama, la habitación se sumió en un silencio profundo y oscuro, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el sonido de nuestra respiración. Me quedé de espaldas a ella, con el cuerpo rígido, completamente despierto. El alcohol me aceleraba la sangre, debilitando mi autocontrol. Podía oír el leve roce de la tela al moverse en la cama, y podía imaginar la curva de su cuerpo tumbada de lado. Justo cuando intentaba contar ovejas, un sonido inconfundible empezó a provenir de la habitación de al lado. La insonorización era, sin duda, pésima. Los gemidos reprimidos de una mujer y el rítmico chirrido de un colchón se oían con una claridad desgarradora en el silencio. Me quedé completamente inmóvil, con la sangre fluyendo a lugares equivocados. Era como echar gasolina al fuego. En la oscuridad, cada sonido se amplificaba. Sentí que la respiración de Ava se entrecortaba por un instante, luego se dio la vuelta. Pronto, su respiración también se volvió más pesada. Una atmósfera incómoda y tensa llenó la habitación. Presa de un impulso desquiciado, busqué mi teléfono en la mesita de noche. La fría luz de la pantalla me iluminó el rostro. Impulsado por el alcohol y los ruidos de la puerta de al lado, mi cerebro se cortocircuitó. Inicié sesión en una cuenta de WhatsApp desechable que casi había olvidado. Tenía muy pocos contactos, y sin pensarlo, pulsé el nombre de Ava. ¿Estás despierto? Me quedé mirando las 2 palabras, con el corazón latiéndome con fuerza. En cuanto presioné enviar, me arrepentí, me temblaban los dedos al intentar cancelar el mensaje. Demasiado tarde. La notificación en la parte superior de la pantalla me indicó que estaba escribiendo. Esos pocos segundos se me hicieron eternos. La sangre me subió a la cabeza y luego, con la misma rapidez, desapareció, dejándome helado de miedo. ¿Qué pensó? ¿Sabría que era yo? Esta cuenta casi no tenía historia. No debería poder reconocerla. Pero ¿y sí? Contuve la respiración, con la mente acelerada, el alcohol haciendo que mis pensamientos fueran lentos y descontrolados. Hay un poco de ruido en la casa de al lado, no puedo dormir. Esta vez, la pausa fue más larga.
Tan larga que pensé que no respondería, o que ya me había descubierto y estaba planeando despedirme por la mañana. Por fin, el teléfono volvió a sonar. ¿También te alojas en este hotel? Me dio un vuelco el corazón. No sospechaba del número anónimo. Era realmente interesante. Sí, viaje de negocios. Escribí con cuidado, sopesando cada palabra. ¡Qué casualidad! Yo también. La conversación se estancó. Me quedé mirando la pantalla, sintiéndome como si me estuviera volviendo loco. ¿Estaba chateando con un desconocido? ¿Mostraría otra faceta de sí misma a un número anónimo? Una mezcla de emoción, culpa y una intensa curiosidad me invadió. El ruido de la habitación de al lado continuaba. Podía oír mi propia respiración agitada. Y desde la otra cama, la de Ava, que parecía igual de inestable. No puedo dormir. Ava por fin me contestó. Me pillaste. Es solo que... El ambiente no es precisamente relajante. Seguí su ejemplo, tentando un poco más a la suerte. Las paredes son definitivamente delgadas. Ella también lo notó. El ruido la estaba afectando, igual que a mí. Larga noche. Supongo que ninguna de las dos está durmiendo. Hice la prueba. ¿De qué quieres hablar? Volteé la cabeza para mirarla. La tenue luz de su teléfono proyectaba un brillo juguetón, casi perezoso, en su rostro. Dadas las circunstancias, quizá podríamos hablar de algo más. ¿Adulto? Me olvidé de la precaución. En cuanto lo envié, me arrepentí. Era demasiado agresivo, demasiado obvio. Estaba bailando claqué en un campo minado. ¿Cómo me vería Ava, la desconocida? ¿Como un canalla descuidado? ¿Me bloquearía? Los segundos pasaban. La pantalla del teléfono se apagó. Un juicio silencioso sobre mi impulsividad. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, se iluminó de nuevo. ¡Ay! ¿Qué clase de tema para adultos tenías en mente? No me estaba regañando. Incluso había un dejo de broma en su tono. Su reacción fue tan inesperada que me provocó un escalofrío peligroso. ¿En qué suele pensar la gente en noches de insomnio como esta? Escribí rápido, con un hormigueo en las yemas de los dedos. Esta vez, la respuesta de Ava fue rápida. Piensan en cosas de adultos. El corazón me latía con fuerza. Por ejemplo, apreté. Por ejemplo, las fantasías que me provoca un subidón hormonal. Cuando llegó ese mensaje, casi se me cae el teléfono. La sangre me rugía en los oídos. ¿Estás pensando en un hombre? La espera esta vez fue insoportable. El tecleo. La notificación no apareció. Ella yacía allí, con la luz de su teléfono parpadeando en su rostro. Su expresión era indescifrable. Me sentí como un prisionero esperando un veredicto. Esa última pregunta fue demasiado directa. Debió asustarla. Probablemente pensó que era un completo pervertido y estaba dudando si bloquearme o llamar a recepción. ¿Qué opinas? Apreté el teléfono con fuerza, con las palmas empapadas de sudor. No tenía ni idea de qué decir. ¿Debería insistir o dar marcha atrás? Mientras dudaba, el ruido de la habitación de al lado alcanzó un nuevo clímax. El grito agudo de una mujer atravesó la pared. Instintivamente miré a Ava. En la oscuridad, la vi moverse ligeramente, respirando con más dificultad. El teléfono volvió a sonar. Parece que la batalla de al lado se está intensificando, escribió, y nosotros somos el público reticente. Intenté animar el ambiente, pero me temblaban los dedos. Un concierto en vivo gratis. Mejor escucharlo. La respuesta de Ava tenía un tono inusual, casi travieso, muy diferente de la mujer serena y profesional que conocía. El alcohol y el anonimato me dieron una oleada de coraje. Una idea loca se formó en mi mente. Escuchar solo no es divertido. Quizás podríamos hacer esta noche un poco más memorable. Después de enviarlo, apreté los ojos con fuerza, con el corazón latiendo como un tambor. Estaba jugando con fuego, y estaba a punto de descontrolarse. Esta vez, Ava no respondió de inmediato. En el silencio,
Solo se oía el sonido de mi respiración agitada y el ruido de la habitación de al lado, que finalmente se apagaba. Incluso pude oír un pequeño jadeo contenido desde la otra cama. La pantalla se iluminó de nuevo. ¿Cómo? Solo 2 palabras, pero fueron como una llave que abría una jaula dentro de mí. Todas mis reservas y pensamientos racionales se desintegraron. Respiré hondo, mis dedos recorrieron la pantalla, escribiendo algo tan audaz que incluso a mí me impactó. ¿Qué tal un juego? Nos sincronizamos con ellos. Usamos sus sonidos y nuestra imaginación. En cuanto presioné enviar, me sentí completamente agotado. Esto ya no era una prueba. Era una invitación directa. La decisión era suya. Desde Ava, se oyó un sollozo suave y apenas audible. El teléfono permaneció en silencio. No me respondió, pero unos segundos después, oí un leve roce de tela en su cama. Le siguió un gemido breve, agudo y apagado. Fue tan silencioso que pensé que lo había imaginado, pero también era innegablemente real. Esta respuesta silenciosa fue más poderosa que cualquier palabra. La charla anónima y los sonidos de la vida real se entrelazaban en una experiencia extraña y electrizante. Ya no me conformaba con solo palabras. Subido por la adrenalina, escribí, y solo imaginarlo podría ser demasiado abstracto. Quizás, con un poco de ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Respondió rápidamente, con tono inquisitivo. Por ejemplo, dime qué pijama llevas puesto ahora mismo. Cada segundo de la espera fue una tortura. Me quedé mirando la pantalla, aterrorizada por perderme un solo destello. La respiración de Ava parecía hacerse más fuerte, adquiriendo un ritmo extraño. Finalmente, llegó su respuesta. Fue breve, pero suficiente para marearme. ¿Ser? Es muy suave. Mi mente explotó. Todo mi autocontrol se hizo añicos. La imagen de ella vestida de suave seda, combinada con la oscura silueta de su cuerpo al otro lado de la habitación, se convirtió en una imagen nítida en mi mente. No pude reprimir por más tiempo la reacción de mi cuerpo. Un sonido gutural escapó de mi garganta. Casi al mismo tiempo, un jadeo mucho más claro y tembloroso llegó desde la otra cama. Luego, silencio. El ruido de la habitación de al lado había cesado por completo. Solo se oían nuestras respiraciones entrecortadas y contenidas, enredándose en la oscuridad. Escribí con cuidado. Se han quedado en silencio. ¿Quizás deberíamos darles una audiencia? No sé cuánto tiempo esperé. No había mensajes nuevos. De repente, Ava se levantó de la cama y fue al baño. Se encendió la luz, pero no se oía ningún otro sonido. Era como si no hubiera nadie allí. Esperando en silencio, con el alcohol aún recorriendo mis venas, comencé a quedarme dormido. Mientras dormía, creí oír el leve sonido del agua corriendo. Estaba en un estado de semisueño, semiconsciencia. Parecía una eternidad, y también un instante. En un sueño, la puerta del baño se abrió suavemente, y una fina niebla inundó la habitación. Entre la neblina, apareció Ava, envuelta en una toalla. La toalla cayó y su cuerpo cálido se apretó contra el mío, la sensación de su piel suave era aterradoramente real. Era un viajero que llevaba una eternidad perdido en el desierto, encontrando por fin un oasis. Solo me quedaba la necesidad primaria de tomar y tocar. Me hundí en el sueño hiperrealista, desatando todo mi deseo de pin-up, nuestros cuerpos se entrelazaron como si intentaran convertirse en uno. No sé cuánto tiempo pasó. En una descarga vertiginosa, perdí el conocimiento y caí en un sueño profundo. Dormí profundamente, pero me desperté exhausto. El sueño había sido tan real que cuando mi reloj interno y la luz del sol que se filtraba por las cortinas finalmente me despertaron, aún sentía una satisfacción fantasmal y un profundo cansancio en los huesos. Abrí los ojos aturdido, con la mente aún nublada, sin más deseo que darme la vuelta y volver a dormir. Pero al girar la cabeza, mis ojos se encontraron con unos brillantes ojos a pocos centímetros de los míos. Ah. Estaba tumbada de lado, sobre la otra almohada, justo a mi lado. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en mi mejilla. Era evidente que llevaba un rato despierta, observándome. El tiempo se detuvo.
La sangre en mis venas se congeló y el sueño desapareció. Fragmentos de la noche anterior inundaron mi mente. El viaje de negocios, compartir habitación, el ruido de la habitación de al lado, el chat desquiciado de la cuenta prepago, esos mensajes explícitos, el sonido de la ducha, y entonces. De repente me di cuenta de que Ava y yo estábamos en la misma cama. Así que no fue un sueño, o al menos no del todo. Intenté incorporarme de golpe, pero el movimiento repentino me provocó un dolor agudo en los músculos doloridos, y me desplomé sobre la almohada con un grito ahogado. ¡Ah! Mi voz era un graznido seco y áspero, lleno de incredulidad y pánico. Mi reacción pareció divertirla. La comisura de su boca se alzó en una leve sonrisa. No respondió de inmediato, solo me miraba con una expresión que me puso los pelos de punta. Finalmente, habló, con la voz ronca por el sueño, perezosa y sensual. «Buenos días, Ethan. Que duermas bien». Su tono era aterradoramente tranquilo, como si preguntara por el tiempo, pero para mí, sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. «¿Que duermas bien?» ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? Sí. ¿Que soñar con nosotros enredados en las sábanas era increíble? No. ¿Era si dormía o no? Bueno, ¿realmente el problema más urgente ahora mismo? Mi mente estaba en blanco, un sudor frío empapaba la parte de atrás de mi pijama. Eché un vistazo rápido bajo las sábanas. Menos mal que todavía llevaba el pijama puesto. Me obligué a tranquilizarme, a buscar pistas en su expresión y en la escena que nos rodeaba. El cinturón de la bata de seda de Ava estaba pulcramente atado, pero su cabello estaba despeinado por el sueño y sus mejillas estaban sonrojadas. Sus ojos se veían húmedos y tenía el brillo inconfundible de una mujer completamente satisfecha. Su aspecto era inquietantemente similar al de mi sueño. Estoy jodida. Esas eran las únicas palabras en mi cabeza. «Ah». Dos nosotros. Balbuceaba, incapaz de formar una oración coherente. Ella no respondió directamente a mi pregunta no formulada. Se incorporó sobre un codo y el cuello de su bata se abrió ligeramente, dejando al descubierto su delicada clavícula. Me miró, recorriendo mi rostro de pánico con la mirada, y luego soltó una suave carcajada. ¿Qué? Pareces aterrorizado. Anoche te emborrachaste muchísimo y vomitaste encima. Te ayudé a limpiar. Hizo una pausa. Su expresión era indescifrable. Me agarrabas constantemente y no me soltabas. Estaba tan cansada que me quedé dormida a tu lado. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Su explicación sonaba plausible. Me emborraché. Vomité. Ella me cuidó. No la solté, así que se durmió a mi lado. Todo parecía tener sentido. Lo siento mucho, Ava. Soy un problema. Me disculpé, con la cara ardiendo. Quería que el suelo me tragara entero. Está bien, dijo Ava con frialdad. Salió de debajo de las sábanas y se alisó la bata. Ve a ducharte. Apestas a alcohol. Me voy a mi cama. Caminó descalza por la alfombra hacia la otra cama. El dobladillo de su túnica se mecía con sus pasos, revelando las elegantes líneas de sus pantorrillas. Me quedé mirando su espalda, con la mente hecha un lío. Ese sueño era demasiado real. Aún recordaba la sensación de su piel, el sonido de sus suaves gemidos en mi oído, el intenso y abrasador calor de su cuerpo contra el mío. Pero si no era un sueño, ¿cómo podía estar tan tranquila? ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? Me levanté mecánicamente de la cama y entré al baño a trompicones. Cerré la puerta, abrí la ducha y me apoyé en la fría pared de azulejos mientras el agua caliente me cubría. Espera. Abrí los ojos de golpe. Miré el suelo del baño junto a la puerta. Estaba completamente seco. Ni una gota de agua. Si Ava hubiera venido anoche o me hubiera ayudado a limpiar, el suelo no estaría tan limpio. ¿Podría ser que desde el momento en que entró al baño, todo lo que sucedió después fue solo un sueño? Una fantasía vívida, mezclada con un potente cóctel de alcohol, ruidos sugerentes y mensajes de texto anónimos? Darme cuenta de eso le produjo un alivio profundo, seguido de una vergüenza y un autodesprecio aún más profundos.
Ethan, idiota. Has estado fantaseando con Ava hasta este punto, creando un sueño tan detallado y realista. Me miré. Las imágenes gráficas del sueño volvieron a mí. Bajo el agua caliente, mi cuerpo, para mi vergüenza, empezó a reaccionar de nuevo. Mi mente se llenó de la imagen de Ava en plena pasión, sus ojos entrecerrados, sus labios entreabiertos, el subir y bajar de su pecho. Con una punzada de culpa, imaginé cómo habría sido si no hubiera sido un sueño. Mi mano se movía más rápido, mi respiración se hacía más pesada con el sonido de la ducha. Con un gemido ahogado, me apoyé en la pared, dejando que el agua tibia eliminara la evidencia. La liberación fue seguida por un profundo vacío y culpa. Acababa de empezar a pensar en Ava. Sentí que profanábamos nuestra amistad. Terminé de ducharme rápidamente. Cuando salí envuelta en una toalla, todavía tenía la cara roja de culpa. Después de ese viaje de negocios, algo entre Ava y yo cambió para siempre. A primera vista, todo parecía normal. Ella era la vicepresidenta seria y profesional, y yo, el subordinado trabajador. En la oficina, seguía siendo estricta conmigo, más aún ahora que el proyecto entraba en una fase crítica. Descubría el más mínimo fallo en las propuestas que había escrito trasnochadamente, obligándome a revisarlas hasta que quedaran perfectas. Si nos encontrábamos en la sala de descanso, me preguntaba, ¿estás descansando lo suficiente? Su expresión era indescifrable, como si esa noche en el hotel no hubiera sido más que cuidar de su hermano pequeño borracho. Chloe seguía siendo la misma, revoloteando por la oficina como una mariposa. A menudo pasaba por mi escritorio para cotillear o quejarse de que Ava me estaba dando todo el trabajo importante. Ahora Ava solo tiene ojos para ti, Ethan. Creo que estoy perdiendo mi estatus de niña favorita. Bromeaba, pero sus ojos me observaban de cerca. Solo podía ofrecer una débil sonrisa, con el estómago revuelto de culpa. Lo que pasó en esa habitación de hotel, aunque solo compartiéramos habitación, era nuestro secreto. En privado, Ava y yo seguíamos enviándonos mensajes en mi cuenta prepago. Era obvio que sabía que era yo. Cada vez que pensaba en esa noche, quería que el suelo me tragara. Ella alternaba entre mi número real y el desechable sin esfuerzo, como si tuviera doble personalidad. En mi número real, todo seguía igual. Yo era su empleado y el hermano pequeño de su amiga. En el momento, aunque las conversaciones seguían siendo normales, había una nueva cercanía, un claro cambio en la intimidad. Sentíamos que éramos más que amigos, pero no exactamente amantes. En persona, seguía siendo tímido, pero por mensaje, empecé a soltarme, bromeando con ella con descaro. La veía al otro lado de la oficina, mirando su teléfono, intentando reprimir una sonrisa. Chloe, por supuesto, se dio cuenta. ¿Qué miras, Ava? Te ves muy feliz. Ava, al darse cuenta de que la habían pillado, guardó rápidamente su teléfono. Ah, solo un vídeo de mi sobrino aprendiendo a caminar. Se calló un poco. Mi rostro se ensombreció. ¿Me estaba llamando su sobrino torpe? Chloe entonces me miró con recelo. ¿Y tú, Ethan? ¿Tienes novia o algo así? Siempre estás pegado al móvil. Me dio un vuelco el corazón. No seas ridículo, dije rápidamente. Estoy coordinando con un cliente. Estoy desbordado. Apagué la pantalla y fingí concentrarme en mi trabajo. De verdad, dijo Chloe arrastrando las palabras, visiblemente inconforme. Se acercó más y su voz se convirtió en un susurro. En serio, últimamente te has comportado raro. Siempre sonriendo al teléfono, como un idiota, con la mirada perdida. Te ves exactamente igual que cuando empezamos a salir. Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Instintivamente miré a Ava, que estaba consultando un archivo, pero pude ver un leve atisbo de sonrisa en sus labios. ¿Te lo estás imaginando? Simplemente me apasiona mi trabajo. Chloe se acercó aún más, su aliento cálido en mi oído. Dame un respiro. Oye, si sales con alguien, tienes que decírmelo primero. Necesito investigarlos por Ava y por mí. Enfatizó el nombre de Ava, pero sus ojos se dirigieron significativamente hacia ella. Una fina capa de sudor me cubrió la espalda. La intuición de esta chica daba miedo.
¿Habría adivinado algo? Imposible. En la oficina, Ava y yo nos compenetramos a la perfección. El cambio entre nosotras solo se debió a los pequeños detalles invisibles y a esa charla secreta de WhatsApp. Bueno, serás la primera en saberlo, dije, intentando que se fuera. Satisfecha, Chloe se enderezó y tarareó de vuelta a su escritorio. Solté un largo suspiro de alivio. Al levantar la vista, mis ojos se encontraron con los de Ava. Ella apartó la mirada rápidamente, tomó su taza y se dirigió al dispensador de agua. Su postura, tan elegante y serena como siempre. El proyecto llegó a su etapa final y crítica. Ava, Chloe, yo y algunos otros miembros clave del equipo prácticamente vivíamos en la sala de conferencias. Todos estaban exhaustos, pero se respiraba una energía extraña y frenética en el aire. Ava era nuestra comandante, vestida con un elegante traje a medida. De pie frente a la pantalla del proyector, analizando los problemas y dando órdenes con una confianza inquebrantable. Era una faceta completamente distinta de la mujer gentil, casi perezosa, que veía en privado. Era poderosa e increíblemente atractiva. Me senté allí, escuchando su voz tranquila y clara, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la curva de su espalda mientras levantaba el brazo, hasta sus esbeltos tobillos y sus altos tacones. En ese momento, mi mente regresó al viaje de negocios, al sueño, a la sensación de esos tobillos. Me pellizqué el muslo con fuerza, obligándome a concentrarme. ¿Qué te pasa, Ethan? Esto es trabajo. La reunión finalmente terminó a las 10 de la noche. Ava aplaudió. Buen trabajo a todos. Vete a casa y descansa. Mañana es la batalla final. La compañía pidió comida. Compra algo antes de irte. La oficina se llenó del aroma de la comida para llevar mientras la gente se agolpaba alrededor del carrito de comida. No tenía hambre. Me serví un café y me acerqué a la ventana. ¿No comes? Vas a necesitar energía, dijo la voz de Ava detrás de mí. Estaba apoyada en el alféizar de la ventana, con un pequeño tazón de ensalada de frutas en la mano. No tengo mucha hambre, dije, al notar las tenues ojeras bajo sus ojos. Tú también necesitas descansar, Ava. Has estado trabajando muy duro. Ya me he acostumbrado, dijo, pinchando un arándano con un tenedor. Si logramos este proyecto, todos recibiremos una gran bonificación al final del año. Hizo una pausa y luego me miró. Cuando todo esto termine, deberías tomarte unas vacaciones. Relájate de verdad. Había algo en sus ojos, un significado oculto que hacía que la frase, relájate de verdad, sonara como una invitación secreta. Mi corazón dio un vuelco. Justo entonces, Chloe apareció con un plato repleto de comida, apretujándose entre nosotras. ¿De qué están cuchicheando?, preguntó, con las mejillas hinchadas por la comida y la mirada fija entre nosotras. Estábamos hablando de que, si cierta persona sigue comiendo así, se va a acabar con todas las bonificaciones de la empresa. Preguntó Ava con una sonrisa, señalando juguetonamente el plato de Chloe con el tenedor, esquivando la pregunta sin esfuerzo. Ava, estás jugando con tus favoritismos. Chloe gritó. No dices nada cuando Ethan no come, pero te quejas cuando yo como un poco más. Me dio un empujoncito con el hombro, guiñándome un ojo, mirando a la elegante y sonriente Ava y a la juguetona y enfurruñada Chloe. Me invadió una oleada de surrealismo. Por un lado, estaban los límites claros de nuestras relaciones en la vida real. Por otro, estaba el mundo secreto y anónimo de nuestros mensajes y esa noche borrosa y onírica. Las dos realidades se superponían absurdamente. La noche anterior a la presentación final del proyecto, terminé de revisar los últimos datos. Era la 1 de la mañana. Toda la oficina estaba a oscuras, salvo la lámpara de mi escritorio. Me recosté en la silla, exhausto, y estaba a punto de apagar la computadora cuando mi teléfono se iluminó. Era Ava, con mi cuenta de correo electrónico. ¿Sigues en la oficina? Me dio un vuelco el corazón. Acabo de terminar. Estoy a punto de irme. ¿Sigues despierto? No puedes dormir. Estás un poco nervioso. El mensaje venía seguido de un emoji tierno y suplicante que nunca había visto ni usado. Sentí como si me hubieran dado cosquillas en el corazón.
No te preocupes. Estamos más que preparados. Mañana todo irá genial, escribí, intentando tranquilizarla. Lo sé. Contigo aquí, no me preocupa. Era una frase sencilla, pero llena de tanta confianza que me calentó el pecho. Me armé de valor y escribí algo más audaz. Si aún no puedes dormir, puedo hacerte compañía. O podríamos jugar a algo como la última vez para distraerte. Después de enviarlo, contuve la respiración. Esta vez no hubo alcohol ni ruido del vecino al que culpar. Fue una investigación directa y peligrosa. Ava está escribiendo. Burbuja apareció y desapareció durante un buen rato. Pensé que estaba enojada o que buscaba una forma educada de rechazarme. Finalmente, me envió una imagen. Era una foto tenue, tomada en un dormitorio. El ángulo era sugerente, mostrando solo la zona debajo de la clavícula. Llevaba la misma bata de seda, pero el escote era mucho más informal de lo habitual. No había rostro, nada abiertamente explícito, pero su carácter relajado, privado, casi incitante, era más poderoso que cualquier desnudo. Se me cortó la respiración. ¿Ava? Escribí con dedos temblorosos. No puedo dormir, busco algo que hacer. Respondió rápidamente, con un tono aún cargado de esa ligera e indescifrable provocación. Hablaba de mí, de ella misma o de ambos. Casi podía imaginarme su expresión, juguetona, pero con un toque de algo más. ¿Más que bien? Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado. Es como echar leña al fuego. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó, como un cazador que tiende una trampa, esperando pacientemente a su presa. ¿Qué iba a hacer? Me quedé mirando la sugerente foto, con la mente llena del sueño del viaje de negocios y el marcado contraste entre la mujer serena y profesional y esta criatura reservada y seductora. El último hilo de mi autocontrol se rompió. Mi teléfono vibró de nuevo. Era otra foto de Ava, esta aún más atrevida. La bata estaba más abierta, dejando al descubierto el borde de un encaje contra su piel pálida. Se detuvo justo en el punto más tentador, dejando todo a la imaginación. Se me secó la garganta. Esto ya no era una pista. Era una orden. Entonces, apareció una nota de voz. Me temblaba la mano al presionar play, con el teléfono pegado a la oreja. No fue un susurro seductor, ni siquiera una frase completa. Fueron solo unas breves y agudas bocanadas de aire contenidas, que terminaron en un gemido suave y tembloroso antes de apagarse. El sonido fue más letal que cualquier palabra. Fue exactamente igual que en el sueño. Bebí de un trago el último sorbo de mi café frío, intentando apagar el fuego que ella había provocado. Ava, estás poniendo a prueba mi autocontrol. Ah, ¿y estás aprobando el examen? Parecía que podía verme a través de la pantalla, ver mi estado patético. La oficina vacía se había convertido en un patio de recreo peligroso e íntimo. Apreté los dientes y escribí, fallando estrepitosamente. Ava, ganaste. Estoy completamente obsesionada contigo. Esta vez, no respondió de inmediato. Unos minutos después, mi cuenta principal de WhatsApp se rompió. Era Ava. El mensaje era pura actividad profesional. Revisaré la propuesta final una vez más. Envíamela por correo electrónico. Mañana no puede haber errores. Vete a casa y descansa un poco. Era como si la persona que me había estado seduciendo en la cuenta prepagó fuera otra completamente distinta. La desconexión era abrumadora, pero solo lo hacía más emocionante. Respiré hondo, me obligué a tranquilizarme y respondí a su mensaje oficial. Vale, Ava, ya lo envío. Descansa tú también. Apagué la computadora y salí del edificio. El aire fresco de la noche no calmaba el calor en mi cuerpo ni la tormenta en mi mente. ¿Qué quería Ava? ¿Era esta su manera de desahogarse de la presión del trabajo? ¿Era solo un juego entre adultos? Mis pensamientos eran un caos. Al día siguiente, en la reunión de presentación, tenía unas ojeras tenues, pero estaba impulsado por una extraña y desbordante adrenalina. Ava estaba radiante. Llevaba un traje azul marino a medida. Su maquillaje era impecable y su presencia llenaba la habitación.
Chloe se sentó a mi lado y susurró, Ava está que arde hoy. Lo tenemos todo bajo control. La presentación fue impecable. El resultado nunca estuvo en duda. Ganamos el contrato. La cena de celebración fue en un restaurante de lujo. El ambiente estaba electrizante. Todos brindaron por Ava. Estaba inusualmente relajada, aceptando cada brindis. Después de unas copas de vino tinto, sus ojos empezaron a brillar y sus miradas en mi dirección, aunque breves, me ardían. Chloe se inclinó hacia mí, su aliento olía a vino. Mira a Ava, Ethan. Está tan feliz. Es como una persona diferente. ¿Crees que está saliendo con alguien? Tiene el mismo brillo que yo tenía cuando estábamos juntos. Me dio un vuelco el estómago. Acabamos de conseguir un proyecto enorme. Claro que está contenta. No, no es eso, dijo Chloe, entrecerrando los ojos. Una mujer lo sabe. Ese es el brillo de ser muy querido. ¿Quién crees que es ese tipo? Me concentré en mi plato. ¿Cómo iba a saberlo? MMN. Más vale que no seas tú, dijo Chloe, apuñalando su filete, o nuestros años de amistad se acabarán. Sus palabras fueron otro pinchazo en mi conciencia. Miré a Ava, y ella me estaba mirando directamente. Nuestras miradas se cruzaron. Ella sonrió, levantó su copa y brindó sutilmente desde el otro lado de la ruidosa sala. Un gesto sencillo, pero después de lo de anoche, parecía una peligrosa invitación secreta. Mi corazón se paró por un instante. Levanté rápidamente mi copa y volví. Al final de la cena, Ava parecía haber bebido demasiado. Tenía las mejillas sonrojadas y la mirada un poco nublada. Se llevó una mano a la frente. Que todos se diviertan. Estoy un poco borracha, así que me voy a casa. Ethan, asegúrate de que todos lleven y luego me llevas a casa. Dijo esto último en voz baja, pero lo oí con claridad. Antes de que pudiera responder, Chloe intervino. Te llevaré a casa, Ava. Ethan puede quedarse aquí con todos. Sus palabras fueron como un pequeño trueno. Antes de que pudiera procesarlo, Ava hizo un gesto de desdén con la mano, arrastrando la voz un poco, pero firme. Tú también has estado bebiendo, Chloe. Deberías ir a casa a descansar. Ethan fue el líder del proyecto conmigo. Tenemos que discutir algunos detalles finales en el camino. Era una excusa plausible, usando el trabajo como escudo. Chloe abrió la boca para discutir, pero luego la cerró, murmurando, vale. Envía un mensaje al grupo cuando llegues a casa. Se giró y me lanzó una mirada fulminante, con un toque de advertencia y traición. Sentí un hormigueo en la cabeza. Por supuesto, Ava. No te preocupes. Presioné la voz. La fiesta terminó. Pronto, solo estábamos Ava y yo, afuera del restaurante. El viento nocturno la hacía parecer frágil. Su borrachera parecía empeorar con el aire fresco, y se tambaleaba ligeramente. Me adelanté rápidamente para sujetarle el brazo. Cuidado, Ava. No se apartó. Se inclinó hacia mí, su aroma familiar mezclado con vino tinto, más embriagador que nunca. El aparcacoches trajo su coche. Le abrí la puerta, protegiéndole la cabeza mientras subía. Parecía realmente agotada. En cuanto se sentó, cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo. Me senté a su lado, con el cuerpo rígido. Mientras el coche avanzaba, su cabeza se desplomó lentamente sobre mi hombro. Contuve la respiración, profundamente consciente del calor de su cuerpo, del aroma de su cabello. Mi mente me gritaba que me alejara, pero mi cuerpo estaba paralizado, absorbiendo con avidez la peligrosa intimidad. El viaje pareció eterno, y además inexplicable. Señor, ya llegamos, dijo el conductor. Salí de mi trance. Bien, gracias. Moví el hombro suavemente. Ava, ya llegamos. Se despertó lentamente, con los ojos aún nublados. Se los frotó y se incorporó, mirando por la ventana, aparentemente imperturbable por haberse quedado dormida sobre mí. El ascensor que subía a su piso estaba en silencio. La acompañé a llegar a su puerta. En cuanto se abrió,
me invadió una suave y limpia fragancia, única de ella. Era mi primera vez en su apartamento, su espacio privado. Entra un rato, toma un poco de agua, dijo con tono despreocupado. Mi corazón latía con fuerza. Era de noche, en el apartamento de una mujer soltera, las dos un poco borrachas, y todos los secretos que había entre nosotras. Todo apuntaba a una dirección muy peligrosa. Me quedé en la puerta, desgarrada. No pasa nada, Ava. Es tarde. Debería irme. Mi voz sonaba débil, incluso para mí. Se enderezó y colocó unas pantuflas de hombre en el suelo delante de mí. El gesto fue tan natural que parecía que lo había hecho cientos de veces. Luego entró. Respiré hondo y me cambié los zapatos. Eran nuevos, pero me quedaban perfectos. La seguí a la sala. El apartamento era minimalista y elegante, impregnado del mismo aroma que ella llevaba. Se quitó la chaqueta, dejando al descubierto una blusa de seda debajo. Los dos primeros botones estaban desabrochados. ¿Agua? ¿O algo más?, preguntó, dándome la espalda en la isla de la cocina. Al agacharse para sacar algo del mininevera, la tela de su falda se tensó, delineando sus impresionantes curvas. Tenía la garganta reseca. Solo agua, gracias. Sacó 2 botellas de agua. Al darse la vuelta, se le había desabrochado un tercer botón de la camisa. Sus dedos fríos rozaron los míos al entregarme la botella. ¿Tienes miedo de mí?, preguntó. Con una sonrisa burlona en sus labios, destapé el frasco y di un largo trago, el agua me resbalaba por la barbilla. Ava, estás borracha. Se rió suavemente y se acercó, el aroma de su perfume y el vino llenaban el aire. No fuiste tan cobarde anoche. Sus dedos rozaron mi mejilla caliente. La agarré por la muñeca. Nuestras respiraciones se mezclaron. Sus pestañas se agitaron, pero no se apartó. ¿Y ahora quién está reprobando el examen?, susurró, mientras su otra mano se dirigía a la hebilla de mi cinturón. Bastaba con un clic metálico. Perdí el control. La levanté y la subí a la isla de la cocina, haciendo rodar una botella de agua al suelo. Soltó un pequeño grito ahogado y sus piernas me rodearon la cintura instintivamente. La falda se le subió hasta las caderas. Mi palma sobre su piel desnuda la hizo estremecerse. El dormitorio, susurró contra el lóbulo de mi oreja, sus dedos enredándose en mi cabello. Tiramos un jarrón en el pasillo camino al dormitorio. A ninguno de los dos nos importó. Caí con ella en la mullida cama, con una sensación de déjà vu que me invadió. Esto parecía exactamente igual que el sueño del viaje de negocios. ¿Lo ves? No fue un sueño, dijo con la voz ronca por una risa triunfal. La besé, y todo pensamiento racional desapareció. Éramos 2 incendios forestales que esperaban una chispa. La respuesta de Ava fue más intensa de lo que jamás hubiera imaginado. En la oscuridad, todos mis sentidos se agudizaron. Cada respiración. Cada escalofrío era nítido. Éramos como animales, tomando y exigiendo, intentando consumirnos el uno al otro. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la tormenta amainara. Nos quedamos en silencio, el único sonido que se oía era nuestra respiración entrecortada que poco a poco volvía a la normalidad. Al recuperar la cordura, me invadió una oleada de incertidumbre. Me incorporé para verle la cara. En la oscuridad, sus ojos brillaban. «Ah». Empecé con la voz áspera. Me puso un dedo en los labios. «No hables». Su voz era suave, cargada de ira poscoital. «Ve a ducharte». Me empujó suavemente, subiéndose las sábanas hasta los hombros. Me levanté y caminé hacia el baño, con las piernas temblorosas. El agua caliente no logró calmar mi incredulidad. De hecho, lo logramos. Con Ava. Mi amiga de la infancia. Mi jefa. La estrella secreta de mis fantasías adolescentes. Nuestra relación había cambiado para siempre. Cuando salí, envuelto en una toalla, me señaló la habitación de invitados. «Es tarde. Puedes dormir ahí». Su voz era tranquila, sin revelar nada. Quería preguntar, ¿y ahora qué? ¿Qué estábamos haciendo?
Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Bueno, fue todo lo que logré decir. Acostado en la cama de invitados, estaba completamente despierto. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba acelerada. No oía nada de la otra habitación. A la mañana siguiente, me despertó la vibración de mi teléfono. Era un mensaje de Chloe en nuestro chat grupal de 3 personas. Para Ava. ¿Para Ethan? ¿Ya despertaron los héroes? Invito yo a almorzar para celebrar. Tú eliges el lugar. Se me encogió el corazón. Revisé mi chat privado con Ava. Nada. Respiré hondo y respondí. Acabo de despertar. Casi al instante, Ava también respondió. Está bien. Ustedes dos eligen. Yo invito. Su tono era tan normal que nadie diría que había pasado nada. A la hora del almuerzo, Chloe ya estaba allí, mirando el menú con entusiasmo. Ethan, ¿estás aquí? Tenemos que hacer que Ava gaste mucho dinero hoy. Me senté a su lado, con la mirada perdida en la puerta. Ava llegó puntual. Vestía ropa informal y elegante, con el pelo recogido ligeramente. Saludó a Chloe con una sonrisa y luego me miró. Ethan, dijo asintiendo. Su expresión era tan neutra que cualquiera habría pensado que miraba a un desconocido. Era como si la mujer apasionada de la noche anterior fuera solo un sueño. Apenas probé la comida. Chloe no paraba de hablar del proyecto y de los chismes de la oficina. Ava intervenía de vez en cuando. Incluso me sacaba el cilantro que odiaba de mi tazón, como siempre. Todo seguía igual, pero nada. Después de comer, Chloe recibió una llamada y tuvo que irse, dejándonos a Ava y a mí solas fuera del restaurante. El silencio estaba denso, lleno de palabras no dichas. Finalmente me armé de valor. Ava, hablando de nosotros. Me interrumpió. Se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, con la mirada fija. Ethan, anoche fue un error. Hizo una pausa. Sucede entre adultos. Un momento de impulso. No lo pienses demasiado. No te sientas obligado. Su tono era tan despreocupado, como si estuviera comentando el tiempo. Me dolía el pecho. Así que, solo fue un error. Mi voz sonó hueca. ¿Qué otra cosa podría ser?, preguntó con un brillo de advertencia en los ojos. Concéntrate en tu trabajo. No dejes que Chloe, ni nadie más, sospeche nada. Paró un taxi. Nos vemos en la oficina, dijo con una sonrisa amable, y se fue. Me quedé allí parado en la acera, con el sol demasiado brillante en los ojos. Así que, para ella, solo era un alivio, y yo, con la suficiente pena, pensé que era algo más. Mi teléfono vibró. Era mi cuenta de correo electrónico. Un mensaje de Ava. 6 palabras. Nos vemos esta noche, querida. Me quedé mirando el mensaje, luego el espacio vacío donde había estado el taxi, y se me encogió el corazón. ¿Qué demonios estaba haciendo? De vuelta en la oficina, la puerta de Ava estaba cerrada. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora, con la palabra error resonando en mi cabeza, mientras que las palabras querida me ponían la piel de gallina. En la reunión de la tarde, Ava estaba completamente ocupada, una persona completamente distinta a la de la noche anterior. Mis ojos se posaban en sus labios, recordando. Me miró fijamente por una fracción de segundo antes de seguir adelante, como si yo fuera solo una cara más entre la multitud. Después de la reunión, me detuvo en la puerta. Trabajo hasta tarde esta noche, dijo en voz baja. Quiero un borrador del proyecto post-mortem. Fue una orden. Esa noche, fui el último en la oficina. Terminé el informe sobre las 11 y se lo envié por correo electrónico. Al instante, mi teléfono desechable se iluminó. Era la ubicación de un hotel de lujo cerca de la oficina. Habitación 1608. La tarjeta llave está en recepción. Venga. Directo. Impetuoso. La sangre me subió a la cabeza. El frío profesional de la oficina me invitó directamente a una habitación de hotel por la noche. El contraste era electrizante. Agarré mi chaqueta y salí corriendo.
En el taxi, mi teléfono volvió a vibrar. Me había duchado y estaba esperando. Me sentía como una marioneta en un hilo, caminando conscientemente hacia el fuego. En la suite del hotel, tenuemente iluminada, Ava estaba recostada en el sofá con una bata blanca y una copa de vino tinto en la mano. El cinturón estaba ligeramente atado. Acababa de ducharse, tenía el pelo húmedo y la cara sonrojada. No se levantó cuando entré, solo inclinó la cabeza, su mirada me atrajo. Leí el informe. Es bueno. Cerré la puerta y me paré frente a ella. Se puso de puntillas y me besó, sus labios sabían a vino, su beso era exigente. La bata se abrió. Esto no era un sueño. Era crudo y real, desde el sofá hasta la cama. Era más agresiva, más imprudente que antes. Cuando terminó, se recostó sobre mi pecho, dibujando círculos en mi piel. Ethan, dijo en voz baja, sí. No dejes que Chloe se entere de esto. Todavía no. Al día siguiente era sábado. Me desperté solo. La ducha estaba abierta. En la mesita de noche había ropa nueva de hombre de mi talla. Había una nota debajo. Ponte esto. Vamos a desayunar. El precio de la ropa era exorbitante. Ava salió del baño. ¿No te quedan bien? Si te quedan bien, dije, guardándome la nota en el bolsillo. Esto es demasiado, Ava. Tu recompensa, dijo. Una leve sonrisa y su reflejo en el espejo. Por tu buen desempeño. En el desayuno, me preguntó, ¿qué tienes pensado hacer esta tarde? Ir a la oficina a terminar el informe. Bien, dijo. Yo también tengo cosas que hacer allí. Después de comer, me miró. ¿Deberíamos irnos por separado? Era una pregunta, pero también una afirmación. De acuerdo, dije. Al levantarme, me rozó la pierna con el pie por debajo de la mesa. Un roce fugaz, ligero como una pluma, pura provocación. La miré, pero ella estaba sorbiendo su jugo, la imagen de la inocencia. Esta mujer, en la oficina esa tarde, fue directamente a su despacho. Mi teléfono vibró. Era una foto tomada desde debajo de su escritorio. Se había bajado con tacones. La foto mostraba su tobillo delgado y desnudo y las uñas de los pies pintadas de rojo contra la alfombra oscura. El pie de foto decía, tengo los pies fríos. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿El aire acondicionado está muy caliente? Le respondí. Sí. Necesito que alguien les dé calor. Tomé un archivo que necesitaba su firma y caminé hacia su oficina. Al inclinarme sobre su escritorio para mostrarle dónde firmar, su pie descalzo se asomó por debajo del escritorio y se posó sobre mi zapato. Cálido. Suave. Todo mi cuerpo se puso rígido. Ella, sin embargo, continuó hablando del expediente con voz tranquila y profesional, mientras sus dedos del pie dibujaban círculos en el mío. ¿Entiendes?, preguntó, mirándome con ojos claros e inocentes. Sí, logré decir con la voz ronca. En cuanto la última persona salió de la oficina esa noche, me envió un mensaje a mi cuenta oficial. ¿Se ha revisado el informe? Tráemelo. Entré en su oficina. Tomó el informe, lo arrojó sobre el escritorio sin mirarlo, luego se dirigió a la puerta y la cerró con llave. Se me paró el corazón. Caminó hacia mí con una sonrisa depredadora en el rostro. Ahora, no nos molestarán. Enganchó los dedos en la hebilla de mi cinturón. Llámame Ava. Afuera, a través de los ventanales, las luces de la ciudad comenzaron a brillar, reflejando nuestros cuerpos entrelazados. Era diferente del hotel, cargado de la emoción de lo prohibido. Después, mientras se arreglaba la ropa, dijo, el informe está bien. Puedes entregarlo mañana. Recogí los archivos dispersos, sin atreverme a mirarla. Vamos, dijo, agarrando su bolso. ¿Qué quieres cenar esta noche? Yo cocinaré. La miré fijamente. Sonrió. ¿Qué? Solo podemos usarnos en la cama, pero no compartir la comida después. En su apartamento, se puso un delantal y empezó a cocinar. Verla así, despojada de su armadura corporativa, me pareció irreal.
¿Qué era esto? Durante la cena, me preguntó, Ethan, si Chloe se entera, ¿a quién elegirás? Dejé el tenedor. Ava, casémonos. Cerró el grifo de golpe y me agarró la camisa. ¿Qué acabas de decir? Casémonos. Repetí con voz más firme de lo que esperaba. Esto no es un error. No se trata solo de sexo. Te deseo. Sus ojos se llenaron de una luz rota y burlona. ¿Eres tú quien asume la responsabilidad después de acostarte conmigo? Me clavó las uñas en el brazo. Pequeño bastardo. Viejo zorro, le susurré, mordiéndole el lóbulo de la oreja. ¿Te casarás conmigo o no? Nos besamos, tirando el escurridor de platos. De repente, me apartó, corrió a su habitación y regresó con sus documentos oficiales, golpeándome el pecho con ellos. El ayuntamiento. Nina. Mañana. Estás muerto si llegas tarde. Al salir del ayuntamiento, el sol era cegador. Ava no dejaba de mirar el pequeño certificado de matrimonio rojo. Le tomé la mano y la apreté. Ethan, dijo, deteniéndose. No es tarde para cambiar de opinión. La oficina de divorcios está justo ahí. Me reí y me acerqué. Buen intento, Ava. Yo cavé este hoyo. Ahora que estás aquí conmigo, no saldrás. Resopló, pero la sonrisa que no pudo ocultar la delató. Se lo dijimos a Chloe esa noche, durante la cena. Ava deslizó el certificado de matrimonio sobre la mesa frente a ella. La sonrisa de Chloe se congeló. Lo miró fijamente. Luego nos miró a nosotros. Su expresión pasó de la confusión a la conmoción y luego a una furia fría y dura. ¿Qué es esto?, susurró. Exactamente lo que parece, dijo Ava con calma. Chloe giró la cabeza hacia mí y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Ethan, imbécil. ¿Cuándo pasó esto? Chloe. Empecé yo. Calle. Tiró el certificado sobre la mesa de golpe, con la voz quebrada. Ava, te traté como a una hermana. Sabías que lo amaba. Lo sabías. Ava esperó a que se calmara antes de hablar, con voz tranquila pero firme. Sí, lo sabía. Pero yo también lo he amado. Durante años. Lo amaba entonces y lo amo ahora. Y ahora es mi esposo. Chloe se desplomó en su silla, sollozando. Cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos rojos e hinchados. Miró a Ava. De ahora en adelante, ya no eres mi hermana. Entonces me miró con ojos de hielo. Y Ethan, se acabó. Tomó su bolso y salió furiosa. La puerta se cerró de golpe. Sentí un dolor profundo en el pecho. Ava se acercó y me tomó la mano. Tenía los dedos fríos. Dale tiempo, dijo. 2 meses después, en la gala anual de la empresa, Ava, mi esposa, dio un discurso. El diamante de su anillo brillaba bajo las luces. Chloe estaba en la mesa de al lado, delgada y distante. Más tarde, la vi tropezar, e instintivamente extendí la mano para ayudarla a sostenerse. Gracias, dijo, retirando el brazo, con una sonrisa educada y distante. Ava apareció detrás de nosotros, con la mano apoyada en mi hombro. Chloe, el año que viene dirigirás el departamento de marketing. Chloe levantó la vista y nos miró a los ojos. Apuró su copa de champán, con un atisbo de su antigua sonrisa traviesa en los labios. De acuerdo, pero Ava, los niños que roban galletas tienen que ser castigados. Las luces se atenuaron y empezó a sonar una canción lenta. Ava me empujó suavemente hacia Chloe. Anda, invita a tu ex a bailar. Mientras la mano de Chloe descansaba sobre mi hombro, vi la señal de Ava al camarero. Necesitaremos 3 vasos. Al otro lado de la pista de baile abarrotada, se miraron y sonrieron, como cuando eran niños, compartiendo un secreto en mitad de la noche. Quizás algunas cosas nunca fueron una elección entre una cosa y la otra.